Buenos días, soy Ricardo Coca, docente de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Económicas, licenciado en Administración y magíster en Gestión de Organizaciones, y ejerzo la docencia en esta casa de altos estudios desde el año 1994. Nuestra asignatura es la asignatura Comercialización Internacional, una asignatura del primer cuatrimestre y que está dentro del plan de estudios de la carrera de Administración y de Contador como una materia optativa. Por lo cual, la cantidad de alumnos, que en este año han sido de 37, nos permite un manejo relativamente apropiado de los grupos para poder desarrollar la asignatura en la manera que nosotros la planteamos. Cuando comenzó este problema de la crisis a través de la pandemia del COVID, todo eran interrogantes, cómo se iba a poder resolver esta situación en orden a que los alumnos no se vieran perjudicados y pudieran acceder al derecho de la educación, y cómo íbamos a motorizar nosotros esta nueva realidad que nos encontrábamos. Así que bueno, teníamos la ventaja de haber trabajado anteriormente en posgrados a distancia con la plataforma Moodle, pero con la limitación de que todo venía de alguna manera empaquetado. Es decir, en esta oportunidad nosotros teníamos que desarrollar todo este ámbito del nuevo aula en el cual nos íbamos a encontrar con los alumnos. De los 57 alumnos que se inscribieron, como les decía, quedaron 37 en función de que 20, como no conocían las condiciones de regularidad en ese momento y qué iba a pasar, no iniciaron el cursado. Es decir que de los 37 efectivamente que iniciaron, estamos prácticamente terminando con esos 37. Lo primero que hicimos en orden a poder desarrollar nuestra tarea fue quitarle la ansiedad al alumno. Lo primero que hicimos fue cargar dentro del CIET, del campus virtual, un módulo de presentación, un foro de presentación, y a la vez un video en un canal de YouTube que creamos que nos permitía darles la certeza y la seguridad de con qué elementos iban a trabajar y cómo iban a ser evaluados. Es decir, aún antes de que tuviéramos las reglamentaciones emanadas del Consejo Superior y demás, ya les estábamos confirmando que efectivamente lo que nosotros les diéramos lo íbamos a tomar como elementos válidos a la hora de la evaluación final. Nuestra materia, Comercialización Internacional, nos permite trabajar con una manera muy dinámica de taller. Es decir, lo que le planteamos a los alumnos desde el comienzo de la asignatura es que todo se va a desarrollar en orden a un trabajo final en donde ellos van a seleccionar un producto sanjuanino para exportar a un mercado externo que tienen que seleccionar. Es decir, un producto, un país, y por ende el análisis de la comercialización en este caso en concreto y en la realidad. O sea que cada grupo se constituye como un grupo exportador y debe desarrollar toda la tarea aplicando los conocimientos teóricos que se van brindando. Es decir, nuestro planeamiento de cátedra siempre estuvo estructurado, aún para la presencialidad, con un modelo de competencias y habilidades. Nos interesa fundamentalmente evaluar cuáles son las competencias y las habilidades que los alumnos tienen que tener en orden a esta asignatura y cómo verificar la adquisición de esas capacidades, de esas habilidades, y cómo se hilvana esto con los contenidos que le vamos brindando. Así que nuestro modo de trabajo fue: día martes, la presentación de los contenidos. Esto exigió un trabajo bastante intenso de elaboración de documentos. No podíamos, a partir de cierre de bibliotecas o a partir de falta de disponibilidad de los alumnos de otros medios de conectividad o de acceso, no podíamos dejar simplemente referenciados a libros, sino que debíamos elaborar documentos que permitieran que el alumno tuviera el material en tiempo y forma. Este trabajo inclusive es muy importante en nuestra cátedra porque en nuestra cátedra los libros siempre son viejos. Es decir, la comercialización internacional, todas las resoluciones que salen de AFIP, de aduana y demás,
son tan dinámicas que no permiten el uso de una bibliografía que sea más o menos estable en el tiempo, sino que hay que estar muy actualizado. Por ende, fundamentalmente para nosotros el proceso de investigación es más importante que el proceso de contenidos que estén plasmados en una bibliografía estable. Y a partir de esto, entonces, con los materiales de los días martes, respetábamos el día del horario de clase del alumno, que nos parecía que era esencial, días miércoles y jueves, con lo cual los días miércoles lo asignábamos específicamente a tareas y los días jueves a la clase de 1 hora, que a partir de la incorporación de la herramienta Big Blue Button por allá por el día 15 de abril, nos permitió tener ese espacio de encuentro con una herramienta muy importante, muy linda de usar, y salir de las otras plataformas que estábamos usando hasta ese momento, como puede haber sido Jitsi Meet o alguna otra. Es decir, nosotros el día 8 de abril ya estábamos en condiciones y lanzamos efectivamente el cursado de la asignatura. El día 15 ya empezamos a utilizar, como les decía, la plataforma de Big Blue para poder dar nuestras clases y empezar a tener ese feedback con el alumno, porque las clases no son clases meramente expositivas, sino que fundamentalmente son para cotejar los conocimientos que los alumnos han ido recibiendo a través de la lectura del material y demás. Aparte de lo que es ese feedback en las clases, establecimos lo que son los controles de lectura, que lo hicimos a través de cuestionarios de media hora, con preguntas que a través de verdadero o falso, múltiple opción y demás, nos permitían evaluar la percepción de los conocimientos. Establecimos también foros que nos permitían ver de qué modo el alumno se conectaba y expresaba sus opiniones, es decir, allí aparecía la valoración del pensamiento crítico. Estos foros los hacíamos a partir de la lectura de algún artículo de interés sobre el tema de comercio exterior que surgiera por esos días, y también trabajábamos con el chat de consulta en forma permanente. A partir de la segunda semana de cursado ya planteamos lo que era el armado de los grupos, es decir, esos grupos que debían ser de no más de 4 y que debían establecer, como les decía, un producto y un mercado de exportación. Esos grupos siempre tienen un problema, que es medir, como damos una analogía, por ejemplo, los ciclistas, cuando salen a la ruta, alguno tira y otros se quedan atrás. Con lo cual, uno de los desafíos siempre, tanto en la presencialidad como en este caso, es el hecho de lograr que los grupos realmente se pongan todos a tirar a rueda, ¿no? Que cada tanto uno asuma la tarea de tirar de la rueda y que nadie se esconda en el trabajo de los demás. ¿Cómo valorábamos esto? Con las reuniones de grupo. Aparte de las clases, realizábamos por Big Blue reuniones de grupo en la cual cada uno de los integrantes del grupo debía ir comentando cómo iba el proceso de trabajo final, que inclusive planteó 4 entregas. Las 4 entregas implicaban que a partir del primer mes ya tenía que hacer una entrega de lo que habíamos desarrollado hasta ahí como asignatura en el trabajo final, y esto nos permitía no cometer un error, esperar al final para la presentación del trabajo y sorprendernos con que los chicos pudieran o no entender cuál era el objetivo de las consignas y el objetivo del trabajo, sino ya desde el primer momento ir orientando e ir reorientando un poco la concepción de lo que el grupo entendía que era ese trabajo final. Trabajo final monográfico que está en el orden, por lo que ya tenemos con las últimas entregas, en algunos casos en el orden de las 25 páginas y en otro en el caso de las 50 páginas, es decir, hay grupos que han profundizado más, hay grupos que han sido un poco más sintéticos, pero en términos generales los trabajos son bastante apropiados para lo que debería conocer un profesional o un empresario en orden a realizar una exportación. Otra de las herramientas muy utilizadas ha sido la realización de talleres, ¿no? Uno de los primeros talleres que planteamos apenas comenzamos el cursado, ya que los alumnos tenían que redactar un trabajo final, fue un pequeño taller de normas APA, es decir, creíamos que era necesario que el trabajo de los alumnos estuviera perfectamente referenciado
citando fuentes y demás para evitar esta costumbre que puede surgir del mero corte y pegue, sino que hubiera realmente un proceso de investigación, de valoración del material y de citar la fuente a los fines de que esto nos permitiera hacer un trabajo lo más profesional posible. Con lo cual, de este modo también desarrollábamos otras competencias como son las de investigación, las de pensamiento crítico, las competencias lectoras. Nuestras lecturas obligatorias hacían que los alumnos permanentemente estuvieran en este feedback de tener que leer y tener que interpretar esta realidad que tenemos, una realidad que también en este tema de exportaciones y demás se imaginan que está muy mediada por la crisis del COVID. Con lo cual, hasta el día de la fecha, creo que todo este trabajo que hemos venido haciendo es bastante satisfactorio en orden al desarrollo de las competencias y habilidades que habíamos planteado en nuestros alumnos. Creo que hay elementos muy importantes como son este hecho de poder vernos la cara permanentemente, por lo cual en el trabajo en grupos, al minimizar la cantidad de contactos, permitíamos que todos estuvieran con las cámaras encendidas y que todos tuviéramos este acercamiento de nuestros rostros y nuestras formas de expresarnos y de conducirnos para interiorizarnos más en el conocimiento del alumno. Solamente tuvimos problemas de conectividad en una oportunidad, con lo cual, cuando teníamos ese problema, lo que hacíamos era reforzar el grupo de chat a través de WhatsApp. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp que nos permitía también la comunicación más inmediata y directamente a través de esa comunicación vincularlos al campus virtual. Es decir, si teníamos alguna tarea que era urgente, inmediatamente la publicábamos como agenda en el grupo de WhatsApp y eso ya los remitía al trabajo en el campus virtual. Indudablemente que esto origina un mayor esfuerzo, o sea, hay que como docentes estar mucho más enfocados en cuanto a este seguimiento, en cuanto a las correcciones, en cuanto al acompañamiento del alumno, para que no se vayan cayendo en el proceso. Y como les decía, hasta ahora hemos tenido en aquellos que se quedaron efectivamente a cursar un 100% de eficiencia, con lo cual esto creemos que es muy válido. Y otra de las herramientas que usamos, lógicamente, fue también el canal de YouTube para hacer videos resúmenes. Cada unidad temática comenzaba con un video de 5 minutos de la unidad anterior, en donde hacíamos especial hincapié en todos los temas que ellos tenían que tener muy claros y cómo eso se relacionaba con el trabajo final. Creo que la experiencia a través del CIET ha sido una experiencia interesante, nos permite validar cosas que nosotros ya veníamos haciendo a través de la presencialidad, pero también nos da una herramienta muy rica que es el hecho de poseer estadísticas pormenorizadas de los alumnos en cuanto a cuáles fueron sus desempeños en los cuestionarios, en los foros, en la presentación del trabajo. Es decir, esta cuestión que a veces no tenemos tan presente cuando estamos en el aula física, de tomar todos estos datos y de llevarlos a un proceso de estadísticas, sí lo tenemos en el CIET, cosa que creo que es muy importante, por lo cual, más allá de la situación de emergencia de la pandemia, creo que a futuro la presencialidad del aula, pero a la vez también el hecho de poder plantear las tareas, las entregas y demás a través del CIET va a ser una necesidad, va a ser algo que nos va a permitir enriquecer nuestras prácticas docentes. Finalmente decirles que este proceso de evaluación culmina con la mesa final. Esa mesa final es una instancia en donde cada grupo presenta en no más de 15 minutos su trabajo y lo sometemos a preguntas e intercambios con los otros grupos. Es decir, que no queda como un mero trabajo que generó el grupo, sino que se comparte con los demás y les permite de alguna manera también ver cuál fue su rendimiento en relación al resto de los grupos. Esta instancia está prevista que sea presencial o si no, será también a distancia por Big Blue Button, en función de cómo lo permita la realidad y el nuevo calendario que tenemos en nuestra Facultad de Ciencias Sociales de mesa de examen. Creo, como les decía, que ha sido un desafío importante,
Creo que es muy bueno que nosotros transmitamos nuestras experiencias a aquellos docentes del segundo semestre que están con muchas inquietudes, como comenzamos nosotros en esta instancia, y de alguna manera creo que hay que felicitar a los alumnos y a los docentes de nuestra universidad y al personal no docente también por todo el esfuerzo que se ha puesto para que el derecho a la educación se siga cumpliendo y para que nosotros sigamos cumpliendo con este trabajo tan hermoso que tenemos, que es el trabajo de compartir, crear el conocimiento conjuntamente y desempeñar una hermosa tarea como es la tarea de la docencia. Muchas gracias y espero que sirva para que todos mejoremos nuestras prácticas. Adiós.